Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la nevera de Sicavi. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es la violencia intragénero. Y lo vamos a hacer a partir de una lectura de un libro maravilloso que les voy a hacer la presentación después de definir qué es la violencia intragénero, ¿no? ¿Qué es esto de la violencia intragénero? Pues fundamentalmente la violencia que se ejerce entre dos personas del mismo género. Hoy por hoy uno cuando coge un mando de televisión y en fin, y clica un 5, un 4, un 3 y se pone el noticiero de turno, pues constantemente escuchamos lo que es la violencia de género, pero no la violencia intragénero, que es un hecho absolutamente real. En fin, vamos a entrar en materia. Primeramente, vamos a hacer el recorrido o la definición de lo que es este concepto a través de una lectura, que es la de Yasmina García. Un libro absolutamente interesante, Visibilizando lo invisible. Tengo aquí un croquis, un artículo, y a partir de este artículo que he escrito, vamos a ir punto por punto definiendo lo que es esta literatura contra la violencia intragénero, esta literatura de 12+1, que es realmente un poemario, que la autora haciendo un juego de palabras muy interesante y un juego más bien numerológico, más que de palabras, 12+1 que es un 13, y así tituló su obra. En fin, podemos entrar en materia diciendo que es un libro absolutamente necesario. Es un libro, es una lectura dual, es una lectura que a uno pues le produce tristeza, le produce alegría, le produce desconstrucción, porque deconstruye mucho realmente este libro, deconstruye esas estructuras homófobas, misóginas, que muchos tenemos, por desgracia, porque la sociedad patriarcal está ahí y la sociedad pues es transfoba y es homófoba, es misógina y por lo general casi siempre va en contra de las minorías. Una sociedad civilizada es aquella que integra a las minorías, es aquella que dialoga con las minorías. Pero dicho esto, la obra de Yasmina García es una obra absolutamente estructurada, está muy bien estructurada. Empieza con una definición científica, una definición psicológica, una definición por la que la violencia de género, tal y como la define, es un término absolutamente novedoso. Es decir, la violencia de género no solo es el bofetón, no solo es el cállate guarra barra guarro que se puede ejercer entre dos gays, dos lesbianas, dos trans o cualquier persona del colectivo LGTBI. Claro, yo cuando hablo de colectivo LGTBI no hablo de un colectivo como si fuese una manada de ovejas. Porque muchas veces este término, y hago este paréntesis un poco grande, se habla de colectivo LGTBI realmente como una colectivización absolutamente capciosa. Y no es así. Porque el colectivo LGTBI está formado por individuos. Esos individuos se pueden unir en una comunidad u otra, pero esos individuos tienen su propia ideología, esos individuos tienen su propia historia vital y tienen su libertad en definitiva, su libertad. Cerramos paréntesis. Les leeré un pequeño párrafo de este artículo que he escrito. La violencia de género existe, por supuesto, y sale todos los días los medios de comunicación, como ya hemos dicho, ¿no? Y es una cosa que existe en la sociedad, es una cosa que no podemos negar, ¿no? Ha costado mucho la liberación de las parejas del mismo género, ha costado mucho llegar a este mundo democrático donde se reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo y, por supuesto, todo esto es bueno, pero no podemos obviar que estas mismas personas que viven en pareja de dos o más, de dos desde el punto de vista legal y más desde el punto de vista que hay relaciones poliamorosas, pero no vamos a entrar en ese término, sino vamos a hablar de las relaciones monógamas nada más. Y realmente dentro de este contexto la gente sufre, la gente llora, la gente se rompe a llorar de furia. Y por supuesto existen diferentes tipos de maltratos. No solo está el golpe, no solo está el insulto directo, no solo está el delito penal propiamente dicho, sino también existe el ghosting. Mi pregunta es, ¿acaso el ghosting, ese quiero estar contigo, ese no quiero estar contigo, ay no, es que te quiero en un momento pero después en otro, ¿acaso eso no es una forma de maltrato? Es una pregunta que yo lanzo al vacío. Es una pregunta. ¿Acaso dentro de 100 o 200 años no habrá una legislación? Por supuesto que uno es libre de contestar o no, pero ese te quiero conmigo, pero después te uso y después está...
hay mucho, hay muchas lecturas, por supuesto, el ghosting tiene muchas lecturas, no responder al otro, pero jugar con el otro y quererlo para una relación de 5 minutos y después no, pero centrémonos en lo que es el tema, ¿no? Ha costado mucho la liberación, hemos dicho, y por supuesto hay hombres gays y mujeres lesbianas y personas de colectivo que ejercen y son tanto víctimas como verdugos, ¿no? En cuanto al poemario de Yasmina, reúne, realmente es una manta, es un, es un, es un, es un, es un, es una bocanada de oxígeno realmente leer ese libro, porque es una bocanada y es una esperanza para todos aquellos que buscan la luz, para todos aquellos que desean reconciliarse consigo mismo. Tiene muchas lecturas. Este libro lo puede leer tanto una persona del colectivo LGTBI, lo puede leer una persona heterosexual, lo leen personas en definitiva, más allá de la orientación sexual y personal de cada cual, porque eso siempre va a ser personal. Es un poemario que nos enseña y recuerda que existen las tormentas. Existe un arco iris precioso que defendemos y todo, pero por supuesto existe una tormenta. Antes del arco iris, antes del arco iris, existió una tormenta violenta que mata corazones y nos destruye como seres humanos. Permítame un poco de poesía. Y tormentas que hacen temblar, que nos ahogan en lágrimas y nos obligan a bañarnos todos los días en una piscina municipal con lágrimas propias o del otro. Este artículo lo voy a publicar en el Canarias 7. Realmente este libro se presentó el 17 de enero en el Colegio de Psicólogos de Las Palmas. Yasmina García Velázquez es una psicóloga canaria y a través de la poesía pues ha hecho una revolución, en mi opinión, literaria y humana, porque dentro de lo que es el campo de la poesía, incluso si me permiten de la literaria y ficción, no existe es decir, ni las feministas, ni Polvo de Preciado, ni nada, enfocar tal y como hizo ella la violencia de género como un tema absoluto, como un tema capital, como un tema de Estado. Insisto, hay que leer la novela, hay que leer el poemario, que tiene mucho de verdad, un poemario que hay que leerlo, en definitiva, porque la poesía no se puede definir, como diría Paul Valéry. Es una absoluta vulgaridad y es una absoluta deslealtad al poema en sí. Realmente, cuando uno lee Yasmina, realmente se da cuenta de que no existe el desamor como tal. Existe el amor o el no amor. Un maltrato no se puede considerar un desamor. Un maltrato es un maltrato. Hay que dejar de idealizar el maltrato. Ay, no, es que me maltrata. Ay, no, es que él era así, es que yo tenía que hacer ciertas cosas para que él me gustase. Pues no, absolutamente no. Voy a seguir el esquema para no desviarme del tema. No entraré en consideraciones científicas, solo quiero hablar del humano. Es un libro revolucionario, sincero, y es lo que quise decir realmente. Es un manto sanador a la enfermedad del mal amor. Eso quise decir. No existe el mal amor. Existe el amor o el no amor. Y la violencia en el mundo, arcoíris, hay que sacarle a la luz. Vive y se reproduce como las ratas en la oscuridad, en las cloacas, en las habitaciones oscuras. Y por supuesto hay que decir que no. Más alto. No. Mucho más alto. No a la violencia. Y por supuesto, no llores. No llores, cariño, que me estás escuchando. Por supuesto que viéndome no vas a llorar, porque yo te transmito todo el cariño y todo el amor del mundo. Pero no hay que llorar por una pareja. No tienes que llorar por una pareja, porque el príncipe azul solo existe en las películas. Tú olvídate de mi cara ahora. Haz un ejercicio, olvídate de mi cara, olvídate de estas manos, olvídate de todo. Solo quédate con las palabras estas, con las palabras. Olvídate de quién las dice o la consideración que tú puedas tener de mí. Solo existe el príncipe azul en las películas. Vale, y reconocemos y podemos reconocer, esto me ha quedado muy Adolfo Suárez, que tenemos a Disney en el código genético. En mi código X lo tenemos ahí. En mi código XY tenemos ahí a Disney, lo tengo, es que
Queremos al príncipe azul, queremos a la princesa azul, queremos al princese azul. Lo queremos, pero no existe. Porque ustedes o vosotros, vosotras y vosotres sois el reino y el príncipe y las princesas. ¿Vale? Y por eso nos tenemos que negar a la amargura. Nos tenemos que negar a la melancolía. Nos tenemos que negar a que el otro ejerza su poder sobre nosotros. Eso no funciona así. No te desesperes, cariño. Escribo en el artículo. Ese amor, si no te hace feliz y te maltrata como una mierda, olvídalo. Olvídalo. Arráncalo de aquí. Haz una terapia, haz un ejercicio, haz un camino, dolerá. Pero mucho, todos hemos pasado por ahí, algunos siguen en ese camino hacia la sanación, hacia en definitiva la luz, la felicidad. Insisto, Visibilizando lo invisible, 12+1 es un poemario absolutamente recomendable, es un poemario que va a dar mucho que hablar. No hace falta que lo defienda yo en este vídeo, porque los libros se defienden, los libros caminan solos, como dice Juan Carlos de Sancho. Y este libro caminará solo. Es un libro que se autoeditó la autora, porque en fin, porque en el mundo editorial es un mundo endogámico cuando uno empieza a publicar, pero ya con el tiempo yo estoy absolutamente seguro que todas las editoriales se rifarán este tipo de literatura. Y es una autora que hace las cosas fáciles. Es una autora que tiene muchas lecturas. Es una autora a la que se puede acercar a Amelia Valcárcel. Eso es otro tema, pero en fin, no vamos a entrar en eso, y realmente habría que evaluar qué grado de violencia transfoba e incluso, hombre, intragénero no, porque Amelia Valcárcel no pertenece al colectivo, que nosotros sepamos, pero realmente hay mucho de violencia transfoba en el discurso de Amelia Valcárcel, pero eso ya es otro tema y otro vídeo. Seguimos con el argumento de Yasmina. Es una autora que hace las cosas muy fáciles, se puede acercar cualquiera, tanto a Amelia Valcárcel como catedrática, como este estudiante de Derecho que les habla, como cualquier persona de cualquier estrato cultural, social y en definitiva humano, que es lo importante. Seamos felices, pero la violencia intragénero hay que hablar más de ella, ¿vale? Porque hay parejas, hay gays, hay lesbianas, hay transexuales, hay pansexuales, hay sapiosexuales, hay diferentes tipos. Un sapiosexual puede ser tanto heterosexual como homosexual, como bisexual, pero en fin, eso ya es otro tema que no vamos a entrar a definirlo. He dicho esto, por favor, no a la violencia intragénero. Suscríbanse, un abrazo y denle me gusta. Y comenten. Es un vídeo realmente en contra de la violencia, porque es cierto que ha costado mucho, no voy a terminar el vídeo aquí, es cierto que ha costado mucho llegar a este punto, que lo cuento de alguna manera en el artículo, pero no podemos silenciar la cara B de la historia. En la democracia también ocurren casos de corrupción, esos casos de corrupción van a un juzgado, pues de la misma manera que esos casos de corrupción en lo que es la macroestructura del Estado van a un juzgado, pues los casos de violencia entre personas del mismo sexo no van a empañar y no van a ensuciar la lucha. Por supuesto que no, pero hay que juzgarlos. Hay que juzgarlos socialmente, hay que sacarlos a la luz, la gente debe conocerlos y proteger a la víctima. Apoyar a la víctima. Y que existan mecanismos que no consideren violencia doméstica esto se llama violencia intragénero, no violencia doméstica. Un abrazo.